Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Quería avisaros rápidamente de que este vídeo no va a tener nada visual, más allá de la mierdecilla esta que estáis viendo ahora, así que lo podéis escuchar tipo podcast sin ningún problema. Hoy viene de nuevo mi coleguita Javi, que quería ampliar su último vídeo sobre el liberalismo, que os recomiendo que le echéis un vistazo también. Y como último apunte, personalmente opino que la velocidad ideal para escuchar a mi coleguita sería de 1,25 o 1,5 incluso, porque es cierto que hablo un pelín lento, pero para gustos colores. Disfrutad y comentad, cabrones. Chao. Como había ciertos matices, algunas pinceladas que nos hablaron en el vídeo anterior, he decidido hacer un vídeo opuesto, una antítesis, contra el liberalismo-capitalismo. Bueno, para empezar, aclarar algunos problemas de definición. Si bien en ocasiones utilizo liberalismo, capitalismo de forma intercambiada, me parece correcto decir que la ideología del capitalismo es el liberalismo, por lo tanto tienen cierto vínculo. Sí que es cierto que el liberalismo se utiliza más de una forma para hablar de un capitalismo más ideal, desde la métrica liberal por lo menos, hablando de aquel respeto irrestricto al proyecto de vida de todos los individuos. Y capitalismo se habla más cuando se quiere hacer mención a una época histórica, a un periodo histórico o al capitalismo práctico, podría decirse así. De hecho, puede haber incluso confrontación cuando algunos estados considerados capitalistas, porque se encuentran en un estado, se encuentran en un momento histórico que podemos considerar capitalista, podrían ser profundamente antiliberales si hacen, por ejemplo, uso del Estado, uso de la coacción para poner empresas, por ejemplo, en un monopolio, en un oligopolio. ¿Vale? Entonces pueden existir capitalismos contrarios al liberalismo, ¿vale? Entonces, no siempre va a ser intercambiable, si bien es cierto que van a compartir la idea de que hay una prioridad sobre algunos derechos y libertades individuales fundamentales. Las libertades individuales van a ser lo prioritario, el punto central, y la propiedad privada como medio para coordinar a los individuos con respecto a los recursos. Esos dos aspectos pues, van a ser intercambiables y van a, digamos, vertebrar todas estas ideas. Para empezar a hablar sobre los argumentos contra el liberalismo-capitalismo, en primer lugar, he hecho una lista de argumentos que me parece que no son válidos, a pesar de que se utilizan frecuentemente contra el capitalismo, y me parece un buen punto de partida para profundizar más sobre los argumentos que sí que me parecen válidos. Bien, el primero de los argumentos no válidos que se utiliza muy frecuentemente es el argumento del atomismo social. Algunas críticas contra el capitalismo sostienen que el liberalismo entiende a los individuos como seres aislados de todos los demás y que solo se preocupan por sus propios intereses. Y se critica también que el liberalismo suele achacar una racionalidad extrema a esos individuos para conseguir esos intereses. Pero en realidad el ser humano sería un ser social que necesita a los demás para socializar. Este argumento no es válido porque el liberalismo no entiende a los individuos de aquella manera. El individualismo entiende que son seres sociales, hipersociales, de hecho. El ser humano no puede sobrevivir sin otros y desea mantener vínculos comunitarios. Cuando se habla de eso, incluso el liberalismo entiende que los individuos pueden querer renunciar a sus intereses para beneficiar a la comunidad a la que pertenecen. Cuando se habla de todo esto, existen varios problemas. En primer lugar, ¿a qué comunidad perteneces? Una comunidad a la que perteneces puede ser contraria a otra. Tú puedes ser católico y puedes ser español. Algunas cosas que benefician a la Iglesia Católica pueden perjudicar a España o a la idea de España. Puede que algunas cosas que beneficien a tu familia pueden perjudicar a la Iglesia Católica o pueden perjudicar a España.
Entonces, los seres humanos pertenecemos no a uno, sino a muchos grupos. La sociedad hoy en día es enormemente compleja. Algunos de esos grupos pueden tener intereses contrarios a otros grupos. Entonces, ¿quién decide a qué grupo debes pertenecer? ¿Quién decide los intereses de qué grupo debe priorizar el individuo? La idea hoy en día es que existe un grupo principal que es el Estado, que es el cual tiene un cierto derecho a coaccionar a los individuos para respetar cierto interés grupal. Pero el interés grupal no se puede entender sin el interés de los individuos. No se puede entender un interés grupal sin que exista un interés de algún individuo que pertenezca a ese grupo. No puede existir el interés de un grupo que perjudique a todos y cada uno de los individuos de ese grupo. Eso no puede existir. Entonces, el liberalismo lo que entiende es que debe existir un individualismo moral, que es lo que se suele confundir con el atomismo social. El individualismo moral quiere decir que hay que colocar al individuo en el centro del análisis social y que los derechos, las libertades deben entenderse a nivel individual, porque es el individuo el que actúa, es el individuo el que prioriza sus intereses, es el individuo el que se afilia a grupos, a comunidades, y que por lo tanto debe ser él el que decida eso. De hecho, el liberalismo sostiene que esa es la forma en la que mejor se optimizan la maximización de todos los individuos. Y de hecho, si se maximiza el interés de todos los individuos, se maximizará el interés grupal a su vez. Entonces, el liberalismo simplemente pone en cuestión esas contradicciones que tiene el conocido como interés grupal o interés general, y lo soluciona a través de las libertades individuales y los derechos individuales. Pero entiende, obviamente, que el individuo es extremadamente social y que va a querer por sí solo, sin que se le obligue, voluntariamente va a querer asociarse, va a querer formar grupos y comunidades. Bien, como segundo argumentos no válidos, quiero hablar un poco, ya hablé en el vídeo anterior, de aquellos argumentos derivados del marxismo. En el marxismo se suele hablar de explotación. Para el marxismo todo el valor de todo proviene del trabajo y el empresario no estaría produciendo ningún valor. No voy a extenderme mucho en esto, ya hablé en el vídeo anterior, pero considero esto falso. El empresario sí produce valor, la inversión sí produce valor a través de las tres funciones que cumple en la producción: riesgo, tiempo e información. Os recomiendo que profundicéis a través de eso. También quería criticar a aquellos con respecto a los ciclos económicos de los que hablaba el marxismo, ya que existía una tendencia a la monopolización. Bueno, el marxismo es extremadamente determinista a nivel económico. Cree que el capitalismo va a seguir unas fases sí o sí. Y en mi opinión creo que no se han cumplido. No ha tendido todo a monopolizarse. Los ciclos económicos, las crisis recurrentes económicas no están bien explicadas por el marxismo en muchos sentidos. Y bueno, no me voy a parar en todo eso, pero algunos argumentos derivados del marxismo en ese sentido me parece que no se apoyan en los datos y que ha existido cierto dogmatismo a predecir que se iban a cumplir y ha habido un cherry picking. Se han escogido todos los datos que apuntaban hacia ello, hacia una mayor monopolización, hacia una mayor concentración de riqueza. Se han ido escogiendo para poder criticar al capitalismo. Lo cierto es que en los últimos siglos la riqueza no ha dejado de crecer. Cada vez hay más países que entran en la economía mundial. Cada vez hay empresas de muchos países que compiten entre ellas. De hecho, creo que son los estados los principales que crean monopolios y que evitan que haya más competencia. Sobre el tema antes de la competencia no he hablado, pero también se critica que al capitalismo o al liberalismo, que se cree que puede existir una competencia perfecta, completamente leal y como los libros de economía.
El liberalismo entiende que en la práctica eso se da muy rara vez, que no existe una competencia perfecta siempre. Son modelos teóricos para poder describir la economía correctamente, pero está claro que no va a existir siempre una competencia perfecta, en ocasiones va a haber movimientos desleales. Simplemente el liberalismo quiere tender hacia eso o propiciar a que se den competencias más cerca de la competencia perfecta, que se entiende, ¿vale? Eso es algo ideal, vamos, es el ideal contra la práctica, pero se es consciente de que no es perfecto, de que no funciona perfecto. Bien, punto 3, interesante. Lo he descrito como el determinismo. Y ahora voy a explicar por qué. Me he dado cuenta, muchos marxistas, además, utilizan el determinismo como arma arrojadiza contra el liberalismo. ¿En qué sentido? En que el liberalismo muchas veces dota al individuo, por lo menos metodológicamente, como de actor social, ¿no? El individuo puede hacer, el individuo puede emprender, el individuo puede progresar, el individuo es un actor social, ¿no? En cierta medida, y puede modificar a la vez que la sociedad le modifica a él puede modificar a la sociedad. El marxismo, pues, entiende que el individuo en realidad está mucho más restringido de lo que dicen los liberales, ¿no? Está constreñido socialmente, hasta la medida de que al final es la sociedad la que configura totalmente al individuo. Tú haces algo porque la sociedad te ha configurado de cierta manera. Tú consumes porque la sociedad te ha hecho consumir, el sistema te ha hecho consumir. Tú puedes estudiar o no por la medida en que has crecido en un ambiente propicio o no. Tú incluso puedes constreñirte económicamente. Tú no puedes emprender porque pondrías en riesgo a tu familia, a tu casa. Claro, los liberales hablan de que, claro, tú puedes hipotecar tu casa para poder invertir, para poder emprender. Esto es una crítica que se suele hacer muy frecuentemente. Entonces, la libertad individual no existiría. No existe esa libertad que hablan individual y, por lo tanto, el Estado, la ideología hegemónica, el poder fáctico, utilizando los medios, todo lo que sea posible, pueden hacer que tú tomes las decisiones que ellos quieran, básicamente. Entonces, para que te controlen unos, los capitalistas, con sus intereses, es preferible que te controle el Estado. Sería algo así como un mal menor. Un Estado proletario, un Estado controlado por los trabajadores, por el interés de los trabajadores. Te dogmatizarían, te controlarían de la misma manera que los otros, solo que para tus propios intereses, ¿no? Entonces, esto es un argumento que se suele hacer. En mi opinión, a ese punto se llega habiendo profundizado acerca del determinismo, pero no lo suficiente. Y me voy a explicar. Has llegado a profundizar suficiente en el determinismo como para llegar a la conclusión de que tú no tienes libertad individual. Pero no se ha profundizado suficiente como para llegar al punto de que ni siquiera los que te controlan tienen esa libertad individual o esa libertad para controlarte. De hecho, si profundizas a máximo en el determinismo, llegas a la conclusión, pues, de que todas las partículas subatómicas siguen una serie de causa-efecto irremediable, que al final se producen reacciones químicas en tu cerebro que son también causa y efecto. Se pueden observar a nivel más micro cómo ocurren esas causas-efectos, pero todas las reacciones químicas de tu cerebro conllevan a una causa y efecto. Al final, tu comportamiento y todo lo que ocurre a tu alrededor ha seguido una serie de causa y efecto. Y en esa medida, absolutamente todo, ha seguido una serie de causa y efecto desde el principio y absolutamente nada puede ser modificado de ahí. Sería una especie de destino, estaría todo absolutamente constreñido, absolutamente decidido desde el principio hasta el fin.
y no se podría hacer absolutamente nada. Bien, en ese sentido, yo estoy de acuerdo. No existe ninguna libertad individual. Todos estaríamos viendo cómo pasa la vida. Lo que yo estoy diciendo ahora mismo estaría ya determinado desde antes por las reacciones químicas de mi cerebro. Nada de lo que estoy diciendo ahora podría estar decidido por mí realmente. ¿Vale? El problema es que si llegas a ese punto, entiendes que no llega a explicar absolutamente nada. Bien, porque si todo está ya decidido desde el principio al fin, no tiene sentido entender que nos están controlando, porque quien nos controla también está constreñido, también debe hacer lo que está haciendo. No tendría sentido hablar a ese nivel de que no existe la libertad individual, pero sí que se debería existir una libertad colectiva, por ejemplo. Entonces, si llegas a profundizar al máximo, entiendes que todo es, por así decirlo, epistemológico. Es decir, todo son interpretaciones que hacemos de una realidad física que está ahí, está en movimiento. Nosotros simplemente, de forma abstracta, lo clasificamos, le damos un sentido. Cuando hablamos de libertad individual, estamos hablando de eso, estamos dándole un sentido, una abstracción a todas aquellas acciones que hacemos los humanos, que aunque estén determinadas, se diferencian de otras. Cuando actuamos los humanos, hay ciertas incertidumbres. Yo no sé cómo va a actuar mi compañero, aunque sea ligeramente predecible, sí que existe una incertidumbre para los humanos acerca de cómo va a actuar. Y en ese sentido se entendería la libertad individual. Todo lo demás sería exactamente igual. Cuando unos medios nos intentan controlar, cuando existen unas ideas predominantes en la sociedad, todo ellos también serían abstracciones que no existen realmente. Entonces, ¿qué sentido tiene criticar utilizando el determinismo que no existe la libertad individual? Pero a su vez se habla de que existe un control de los medios o un control de unas ideas hegemónicas para que hagamos todo en favor de unos intereses. No tiene ningún sentido. O todo es determinismo o nada es determinismo, para analizarlo por lo menos. No se puede entender que unas cosas están determinadas, están restringidas y otras cosas no o en menor medida. Es decir, o está todo completamente restringido o no lo está nada. Ese es el punto al que quiero llegar. Entonces, me parece que si bien puede ser cierto, el individuo está muy condicionado. Es decir, aquí estoy volviendo atrás. Si entendemos que no hubiera nada determinado, de forma analítica por lo menos, vemos que sí, que el ser humano puede estar coaccionado, está influenciado por lo menos. El ser humano pues tiene influencias de la cultura, de la sociedad, del resto de la sociedad, de muchas cosas, pero no lo está completamente. Siempre va a existir cierta individualidad. Lo podríamos entender como acciones extremas o anomalías, por así decirlo, que no cumplen con la serie de patrones. Igual todo lo que estoy diciendo, pues igual ha estado coaccionado, ¿no? Por otros autores que he leído, otros liberales, otros filósofos, sociólogos. Estará influenciado en mucha medida en todo lo que estoy diciendo, pero no todo lo que estoy haciendo ahora está completamente influenciado por ellos. De hecho, probablemente esté diciendo muchas cosas que se me vayan ocurriendo a mí, cosas que pueda disentir de los autores a los que principalmente estoy haciendo mención, ¿no? Entonces siempre va a haber el humano siempre va a tener una cierta discrepancia con los demás, con la autoridad y con todo ello que va a querer expresar y que va a querer insertar en su modo de vida, ¿vale? Entonces, en ese sentido, creo que habría que respetar que los humanos sí que tienen cierta individualidad. Si entiendes como un determinismo, no existe individualidad, pero
nada tendría sentido de forma... Es decir, cabría hablar ya a nivel subatómico de cómo todo tiene una serie de causas y efectos y ninguna de las abstracciones de las que hablamos tendrían sentido. Bien, en un cuarto punto voy a meter algo polémico y voy a hablar de libertad positiva. La libertad positiva se diferencia de la negativa, en que la negativa entiende que se puede resumir con la frase famosa de tu libertad empieza donde acaba la mía, o tu libertad acaba donde empieza la mía, más bien, en que la libertad es el poder hacer algo sin que otros te impidan hacerlo coactivamente. Entonces, yo, por ejemplo, quiero reunirme con mis amigos. La libertad de reunión en este caso sería poder hacerlo sin que viniera la policía y nos dispersara a todos, por ejemplo, o nos detuviera. Eso sería la libertad negativa. La libertad positiva es, digamos, el poder hacerlo, ¿no? Igual yo no puedo reunirme con mis amigos porque no tenemos ninguno móvil, vivimos todos lejos el uno del otro, no tenemos forma de llamarnos, ¿no? Entonces, no tendríamos una libertad positiva para hacerlo, ¿no? No podríamos hacerlo en la práctica, a pesar de que nadie nos vaya a impedir hacerlo. Bien, lo mismo se entiende para derechos negativos, derechos positivos, ¿no? El derecho negativo sería la obligación de otros individuos a no hacer algo, ¿no? Si yo tengo derecho de reunión, tú estás obligado a no impedirme reunirme con otros. El derecho positivo sería la obligación de otros a hacer algo. Es decir, si yo tengo derecho positivo de reunión, si no puedo reunirme con mis amigos, tú tendrías la obligación de ponernos en contactos a todos para que nos podamos reunir. Bien, la libertad positiva la voy a criticar en cierto sentido, ¿vale? Y luego, más adelante, voy a volver a ella. En la libertad positiva se entiende muchas veces por el que el concepto de libertad de que no podemos ser libres si no tenemos ciertos medios, ¿no? Si tú te estás muriendo de hambre, tienes que cuidar tu familia, tienes que hacer ciertas cosas, no puedes ser libre, no puedes hacer lo que quieras, digamos que estás de verdad muy, muy restringido. Tú tienes que trabajar, tendrás que ir a buscar comida, etcétera, etcétera. Aquí sí que voy a volver a un concepto natural, de naturaleza. Bien, el ser humano, en ese sentido, en el de libertad positiva, nunca ha sido libre. Es decir, en la naturaleza los seres humanos estamos obligados a cazar, estamos obligados a hacer ciertas cosas para poder sobrevivir. Si tuviéramos el concepto de libertad positiva que tenemos hoy en día, el ser humano nunca ha sido libre. Pero es que además, ¿en qué punto paras, no? ¿Qué necesitarías para ser libre? ¿Es necesario tener estudios, por ejemplo? ¿Es necesario comer 5 veces al día? ¿Es necesario tener ropa bonita? ¿Es necesario tener casa? Incluso. No, entonces, ¿dónde paran los derechos positivos, ¿no? Si vas hasta el punto en el que para ser libre necesitas tantos objetos, tanto de los demás, que todas tus necesidades están cubiertas, podría llegar a hacerse un bucle infinito, porque las necesidades pueden llegar a ser infinitas, ¿no? Realmente los seres humanos tenemos necesidades bastante básicas. La necesidad de comer, beber agua, mantener una temperatura corporal adecuada. De hecho, la pirámide de Virginia Henderson lo resume bastante bien. Tenemos algunas necesidades a otros niveles, ¿no? Tenemos necesidades de juntarnos con gente, tenemos necesidades de satisfacer unos principios básicos en nuestra vida, ¿no? Sin embargo, es cierto de que si se expande al infinito, llegamos a un punto en el que, pues, yo puedo estar viviendo ahí en una buena casa con piscina, comer siempre que quiero, como pasa hoy en día, de hecho.
Pues eso, comer como yo quiero, tener amigos, tener entretenimientos, incluso ocios caros como viajar y de todo tipo, y aún así seguir necesitando cosas y necesitando cosas para considerar una vida plena, ¿no? Los estándares cambian de unas épocas a otras. Entonces, hay una crítica en ese sentido, en el que para la libertad positiva nunca se llega a ser libre del todo, y me parece una conceptualización pobre. Es decir, el concepto de libertad debería ser más simple. Entender la libertad como libertad negativa es mucho más simple. Es decir, cuando no te impiden hacer algo, es decir, que te impidan hacer lo mínimo posible para que todos seamos lo más libres negativamente posible, es un concepto más firme, más sólido y más sencillo de entender. ¿Vale? Sí que tienen cabida algunas libertades positivas, como veremos más adelante, pero es verdad que todo se complejiza más y tiende al infinito. No se puede operacionalizar bien el concepto de libertad positiva. Es muy subjetivo, es muy abstracto y por lo tanto quería criticarlo en ese sentido. El quinto punto lo puedo resumir en cambio climático o los límites del crecimiento. ¿Vale? El capitalismo se ha criticado mucho, sobre todo por el tema del consumismo. Se considera que el capitalismo promueve el consumismo, que seamos unos consumistas voraces, que cada vez queramos más y más y más y más, y que estemos cargándonos la tierra. De hecho, se ha dicho que el capitalismo no puede funcionar sin esa vorágine consumista. Es decir, si cada vez no consumimos más y más y más, el capitalismo no podría sobrevivir. De hecho, muchos ecocomunistas sostienen que el capitalismo morirá por culpa de las contradicciones ecológicas del capitalismo. Bien, la Tierra tiene límites. Si no consiguiéramos obtener recursos de fuera de la Tierra, cosa que parece lejana en principio, tenemos unos límites que no están tan lejos como pueda parecer. Petróleo agotándose, el CO2, creo que hay otros gases, otros ciclos que también aumentan la temperatura, pero principalmente el CO2 estaría aumentando la temperatura de la Tierra, cambiando el pH del mar, lo que podría tener consecuencias ecológicas desastrosas. La pesca está agotando los océanos, cada vez somos más y más humanos, cada vez los humanos estamos mejorando más nuestra calidad de vida, pero aún así el PIB medio per cápita de la Tierra está al nivel del PIB per cápita de Argelia, así como dato. Es decir, si repartiéramos toda la riqueza actualmente conseguida de la Tierra sin perder nada de riqueza en el camino, repartiéndola toda, cosa que es irreal, conseguiríamos vivir bien a lo sumo como Argelia. Bien, además, Argelia es de los países más igualitarios de la Tierra, así que podemos hacer una idea de que si se repartiera todo, viviríamos como en Argelia. Si en España hay quejas de cómo vive la mayoría de la gente, podemos hacernos una idea de que la mayoría de los españoles, en torno al 80% de los españoles, empeoraría su nivel de vida si se repartiera toda la riqueza de la tierra. Partiendo de este punto, las ideas de que podemos dejar de crecer y solucionar el problema de la pobreza son falsos. Si queremos solucionar la pobreza, se tiene que seguir creciendo. La pregunta es, ¿se puede crecer sin seguir alimentando esa vorágine de consumismo? ¿El consumismo es intrínseco al capitalismo? Bien, yo pienso que no. El capitalismo es de base ahorrador. La base del capitalismo no es el consumo, es el ahorro. De hecho, los primeros capitalistas que hubo se caracterizaban porque no ostentaban, toda su riqueza la reinvertían, ellos no consumían, vivían muy humildemente, a pesar de tener bastantes riquezas, pero lo reinvertían todo, sacaban fruto de su capital ahorrado y así progresaban. El capitalismo puede generar riqueza de dos formas, con el consumo y con la inversión.
Bien. Es verdad que si hubiera cero consumo, habría cero generación de riqueza, pero eso no quiere decir que para aumentar riqueza haya que aumentar sí o sí el consumo. Se puede aumentar la riqueza con la inversión. ¿De qué forma? Bien, se puede invertir para consumir más. De hecho, imaginaos una empresa de coches. ¿Cómo podría generar más riqueza? ¿Cómo podría ganar más dinero? Para ser más directos. Podría generar más dinero construyendo más coches y vendiendo más coches, ¿no? Eso sería aumentar el consumo. O podría aumentar riqueza construyendo los mismos coches y vendiendo los mismos coches, pero haciéndolos más baratos, utilizando menos recursos para fabricar los coches. También podría aumentar riqueza haciendo coches de mayor calidad y vendiendo sus coches más caros, por ejemplo. ¿Vale? Entonces ya podemos ver que la inversión puede estar dirigida a esos tipos. Puede estar la inversión dirigida a reducir costes a través de nuevas tecnologías, de nuevos métodos o de nuevas formas de organizar la empresa. Puede estar dirigida a aumentar la calidad con nuevos diseños, nuevas técnicas igualmente. O puede estar dirigida a aumentar consumo. Aumentar más plantas, más trabajadores, más lugares donde producir, nuevos proveedores, etcétera, etcétera. Vale, entonces no toda la inversión tiene por qué ir dirigida a consumir más. Todas esas formas son formas de aumentar la riqueza. Evidentemente, si queremos acabar la pobreza, tiene que aumentar en cierta medida el consumo, porque somos ricos en la medida que consumimos más. Es decir, cuando tú quieres tener una casa, en realidad eso es consumo, que es tener una casa. Cuando quieres comer es consumo también. Entonces, solo se puede acabar con la pobreza aumentando el consumo en los países pobres. ¿Vale? Eso está claro. Pero se puede aumentar el consumo de la misma forma que se reducen costes y se aumenta calidad. De la forma en la que se podría seguir aumentando la riqueza a la vez que se reduce el uso de recursos. ¿Es excesivo el consumo hoy en día? Podría decir que en Occidente podría serlo. ¿Vale? En nuestros países sí que podría ser excesivo el consumo. ¿Es culpa del capitalismo? Sí y no. El capitalismo es de base ahorrativo. Es decir, el capitalismo de por sí no promueve el consumo. Lo que promueve el consumo en muy cierta medida es el keynesianismo. Son las ideas de que el Estado tiene que incentivar el consumo. Eso es el keynesianismo. De hecho, los estados hoy en día incentivan el consumo muy fuertemente. Cuando a ti te están dando ayudas, cuando estás utilizando recursos públicos de forma gratuita, incentiva el consumo. Si tú tienes sanidad gratuita, incentivas el consumo. Cuando tienes educación gratuita, incentivas que se consuma más. Bien, bueno, esos son bienes que seguramente se seguirían consumiendo aunque hubiera que pagarlos. Podría ser que incluso más, depende del sistema de incentivos que exista. Pero bueno, en ese sentido, el Estado sí que fomenta bastante el consumo. De hecho, se habla muchas veces incluso de dar, bueno, se dice y se hace, de dar subvenciones a algunas empresas que producen cosas, etcétera, etcétera. Cuando se habla, bueno, por ejemplo, las pensiones, todo ese tipo de cosas, cuando se habla de que los pensionistas consumen más como algo positivo, bien, vemos que el keynesianismo incentiva el consumo fuertemente con respecto al liberalismo que promueve el ahorro y la inversión. Entonces, por un lado, no creo ni que el capitalismo esté obligado a aumentar demasiado el consumo, por lo menos a aumentar más el consumo utilizando más recursos, más y más recursos. No creo que sea necesario para que siga creciendo la riqueza mundial.
Y no creo que el capitalismo de por sí incentive el consumo. Creo que en las bases del capitalismo se incentiva el ahorro y que el consumo ha sido una consecuencia del keynesianismo del último siglo. Bien, último punto de argumentos que me parecen no válidos, bastante simple y se ha mencionado un poco ya por encima, es el de criticar a capitalismos prácticos, algunos países considerados capitalistas, como indicando su nivel de subdesarrollo, sería culpable de ello el capitalismo. Bien, yo quiero decir que, en primer lugar, creo que el capitalismo no es perfecto, liberalismo no es algo perfecto, creo que es óptimo, bien, en el sentido de que es óptimo para crear riqueza. Entonces, que sea óptimo para crear riqueza no quiere decir que se vaya a generar riqueza o que se vaya a generar mucha riqueza. Quiere decir que de cualquier otra forma se generaría todavía menos riqueza. Bien, si puede existir sociedades liberales, sociedades capitalistas en las que exista una descoordinación social muy grande, en la que exista odio entre los individuos, porque los recursos no son la única razón por la que los individuos pueden tener intereses contrapuestos, porque en muchas sociedades puede no respetarse la libertad individual entre los individuos, aunque los estados, incluso los estados los respetaran, los individuos no pueden no respetarse entre ellos. Puede darse el caso, por ejemplo, Israel, ahora es un tema muy candente, se considera un estado liberal, pero no respeta muchas libertades de los palestinos, por ejemplo, o en países musulmanes como no se respetan libertades civiles básicas. Entonces siempre van a haber estados liberales donde no se respeten, a pesar de que el Estado las respetara completamente, que ni siquiera se da el caso, pero aunque el Estado las respete completamente, los propios ciudadanos del país pueden estar opuestos, pueden estar en constante conflicto. ¿Vale? El liberalismo no pretende asegurar eso no es posible, no siempre es posible. Siempre va a haber estados que no crezcan tan rápidos a pesar de ser liberales, eso es algo que va a ocurrir. Hay muchos otros factores que explican el crecimiento. Otro punto es que se critican estados que pueden considerarse capitalistas por el periodo histórico y son profundamente antiliberales. Quiero decir, si tú hablas ahora de Arabia Saudí, una dictadura, no se respetan los derechos civiles básicos, no se respeta la libertad individual, las empresas privadas que hay pues están controladas por el gobierno. Entonces, bueno, puedes hablar de capitalismo. Si quieres hablar de capitalismo, puedes hacerlo. Están insertos en el comercio mundial. Sí que hay unas ciertas empresas, etcétera, etcétera. Entonces, puedes hablar de capitalismo, pero es profundamente antiliberal. Entonces, me parecen argumentos malos para alguien que está defendiendo el liberalismo o el capitalismo liberal. ¿Vale? Luego, países como Somalia, países donde efectivamente existe, podemos decir que el Estado no controla absolutamente nada, pero igual, estamos hablando de estados fallidos. El Estado no puede controlar la economía, no es que no quiera intervenir en la economía. De hecho, tampoco puede intervenir cuando hay grupos dentro de ese país que quieren controlar la economía. Es decir, si yo quiero montar una empresa y viene un grupo armado y me la desmonta o lo que sea, el Estado no puede protegerme. Entonces, no se están respetando tampoco las libertades negativas por falta de operatividad del Estado en esos casos. Entonces, ¿podemos hablar de un Estado ultraliberal porque permite hacer lo que quiera? En mi opinión, no. Quiero decir, o sí, vamos a ser críticos, sí que se podría igual hablar de Estado liberal en ciertas circunstancias, pero evidentemente, como hemos dicho antes, la sociedad podría no estar nada preparada para ello, podría haber conflictos, podría haber no respeto básico a la ciudadanía, podrían los ciudadanos ser muy poco cívicos. En ese caso no va a funcionar el liberalismo, al igual que no va a funcionar ningún otro sistema.
Podría ser más práctico en esas ocasiones incluso un estado dictatorial, incluso un comunismo. Bueno, yo dudo bastante que pudiera funcionar un comunismo en ese sentido, porque igualmente el Estado no podría planificar la economía. Es decir, no creo que funcionara bien ningún tipo de sistema. Sí que con el desarrollo de un Estado dictatorial podría intentar controlarse más la población, etcétera, etcétera. Pero bueno, son países que se están desarrollando. Yo admito que el liberalismo puede no ser para todos los sitios. Defiendo liberalismo en concreto en España, en Europa, en Occidente. Sí que es cierto que en ciertos países pueden no estar preparados. Tampoco hay que ser dogmático en ese sentido. Considero que es el sistema más óptimo y más moral, pero no tiene por qué serlo siempre y en cualquier circunstancia. Bien, argumentos válidos. Aquí viene la buena mierda. Voy a resumirlo con 4 paradojas que considero del capitalismo. Las 4 paradojas del liberalismo. Argumentos válidos contra el liberalismo. La primera la he llamado la paradoja del consecuencialismo deontológico. Hablaremos de deontología cuando hablamos de los principios básicos sobre los que se debe regir la sociedad. Es decir, cuando estoy hablando de la deontología, podría estar hablando de que la libertad individual, de la propiedad privada, de los derechos individuales, ¿vale? Las bases sobre las que se tiene que formar la sociedad. Y consecuencialismo, cuando se habla de las consecuencias que tienen todas aquellas aplicaciones en la sociedad, en la propia sociedad. Entonces, ¿qué es preferible? Los consecuencialistas pues prefieren todas aquellas acciones que tengan consecuencias positivas en la sociedad. La deontología sería que a pesar de las consecuencias siempre se deben cumplir unos ciertos principios morales sobre los que se rija la sociedad. Entonces, aquí hay una confrontación. Generalmente gana el punto medio en este tipo de confrontaciones. Pero bien, el liberalismo es principalmente deontológico, me la voy a jugar, porque defiende principalmente la moralidad de esos principios y que a pesar de que pueda perjudicar a ciertos individuos con respecto a otras medidas, siempre y en cualquier circunstancia deben respetarse unos derechos individuales básicos y libertades individuales. Siempre se deben respetar en cualquier circunstancia. Un consecuencialista puro te diría que no hay ninguna barrera para poner una medida siempre que vaya a beneficiar a la mayoría de individuos. Entonces, los deontológicos siempre van a hacer la crítica de, vale, ¿qué pasa si torturar a un individuo beneficiara a todos los demás, pero beneficiara a muchos? Es decir, si torturaran a un individuo durante toda su vida hasta la muerte, nos hiciera ganar a todos 10.000 euros reales, imagínate. ¿Deberíamos hacerlo? Un consecuencialista puro podría decir que sí. Un deontológico puro, siempre que no. Existen pues una inmoralidad en la acción de torturar a un individuo y sea cual sea la consecuencia positiva que pudiera tener eso, no habría que hacerlo en ninguna circunstancia. De la otra manera, ¿y si en alguna ocasión no respetar una libertad de un individuo, por ejemplo, quitarle una propiedad a un empresario pudiera tener consecuencias tan buenas para el resto que imagínate que quitarle 10 milloncitos de euros a Mancio Ortega, que no son nada para él, tuviera una consecuencia positiva para todo el resto tan grande que ojalá salvas 200 vidas, por ejemplo. Imagínate que salvas 200 vidas quitándole 10 millones de euros a Mancio Ortega. Bien, un deontológico puro te diría que no, que la propiedad privada, que eso es un robo, que la propiedad privada es suya y Amancio Ortega debería poder decidir si él quisiera. Si él no quisiera, pues podría no darlo. Y que
y que en ese caso, con las muertes de los individuos, pues no se altera ninguna libertad negativa. Entonces no debería quitársele. Bien, entonces aquí hay un debatito. Gana el punto medio siempre, en el sentido de que siempre se va a aceptar, ¿no?, que deben haber unos derechos fundamentales que bajo ninguna circunstancia deben violarse. Otros derechos pueden vulnerarse en ciertas circunstancias muy extremas. Y otros derechos positivos pues, pueden vulnerarse si benefician al interés general. El liberalismo es más bien deontológico en el sentido de que trata de minimizar todos aquellos aspectos que vulneren derechos. Entonces, ¿para qué puede minimizar? ¿Qué objetivos? Se supone que el liberalismo entiende que la sociedad de por sí no tiene ningún objetivo. Es decir, una organización social no tiene ningún objetivo de por sí, tiene una agregación de objetivos individuales. Entonces, la sociedad debe propiciar que todos los individuos cumplan sus propios objetivos. Sin embargo, es una paradoja en el sentido de que eso en sí mismo es un objetivo. Es decir, el intentar propiciar que todos los individuos maximicen sus objetivos es un objetivo en sí mismo. Ese debe ser el objetivo de la sociedad, ese debe ser el consecuencialismo que se debe aceptar. Es decir, se pueden renunciar a cierta deontología por aceptar ese consecuencialismo. Es una paradoja. Entonces, bueno, es una posible crítica porque, bueno, en la línea de lo anterior puede haber sociedades, países en las que digan ese no es el objetivo que debe cumplir la sociedad. Para mí sí, yo creo que para los occidentales en general vamos a querer maximizar los objetivos individuales. Eso debería ser el objetivo de la sociedad. Pero te podría decir alguien que no, que ese no debería ser el objetivo de la sociedad. O incluso los anarcocapitalistas dicen que podrían decir que no debe tener ningún objetivo de verdad la sociedad. Es decir, ni siquiera debería poner... Bueno, esto es mentira. O sea, la sociedad puede tener objetivos si tú los has adscrito libremente. Es decir, si tú te has unido voluntariamente a un grupo social con unos objetivos que la sociedad pone, esos objetivos sí que serían... sean cuales sean, como tú los has adscrito voluntariamente y tú te puedes ir cuando quieras, sí que serían aceptables siempre. La cosa es que en un estado estamos obligados a cumplir ciertos objetivos, ¿no? Entonces esa paradoja se da cuando tú tienes la obligación de estar en una sociedad con esos objetivos, ¿vale? Digamos que todas estas paradojas se dan cuando no hablamos de anarcocapitalismo. Creo que todas estas paradojas se van a dar en ese aspecto, ¿vale? Bueno, iba a decir eso, que en algunas sociedades pues su objetivo no puede no ser ese, su objetivo puede ser ampliar el Islam, ¿no? Extender el Islam por esa sociedad y por otras sociedades. Ese podría ser el objetivo para ellos. Para los chinos o asiáticos podría ser la armonía social, que bueno, habría que profundizar filosóficamente qué quiere decir eso. Pero podría no ser maximizar objetivos individuales y podría ser la armonía social. Es decir, que podrían aceptarse que ciertos individuos renunciaran a su interés en favor de un cierto equilibrio, por ejemplo. Entonces, bueno, en ese sentido es paradójico. Por eso se admite que en aquellas sociedades como las occidentales en las que aceptamos con prácticamente unanimidad, yo creo, que ese sea el objetivo, podría aceptarse, pero siempre va a haber ahí un cierto subjetivismo que no siempre es aceptable. Segunda paradoja, la he llamado la paradoja del derecho natural. Bien, los liberales entienden que existe un derecho natural de los individuos, es decir, existe un derecho de por sí y el humano debe encontrar, ¿no?, cuáles son esos derechos
máximos y perfectos, ¿no? Que nos permitan la convivencia. Yo no estoy seguro de que exista algo así, sí que creo que existe una ética primaria, básica, entre los individuos, pero creo que la mayoría de la moral está construida históricamente, socialmente, y que, bueno, algo que es bueno, que fue bueno hace 1000 años, puede no ser bueno ahora, y viceversa, ¿no? Entonces, no creo que exista una moral universal, se trató también en otro vídeo de este canal. No existe esa moral universal, pero sí que creo que se puede maximizar todos aquellos derechos de los individuos, ¿vale? Sobre todo si hablamos de derechos negativos. Creo que el liberalismo es capaz de maximizar aquellos derechos de los individuos, ¿vale? Todavía se puede avanzar más, se puede profundizar más y encontrar sistemas que los mejoren todavía más, ¿vale? Pero sí que creo que los maximiza. Ahora bien, existe la paradoja de que el que puede asegurar esos derechos debe ser un Estado o una fuerza, un poder, por lo menos tiene que asegurar esos derechos. Me parece paradójico en el sentido de que hablamos de que son unos derechos que obtienen los individuos, pero solo existen en la medida en que el Estado puede proteger esos derechos. Es decir, yo tengo derecho a la propiedad privada. Esa propiedad privada solo puede ser respetada en última instancia en la medida en que el Estado me protegería si él intentara arrebatármela. Entonces, ese derecho ¿es natural? ¿Existe de base? ¿O existe en la medida en la que hay un Estado que defiende ese derecho? ¿Podría el Estado defender otros derechos? ¿Podría no defender absolutamente ese derecho? Por ejemplo, el de propiedad privada, incluso atacar ese derecho. Bien, entonces no compro del todo la idea de derecho natural de los liberales. Debe existir un Estado que asegure esos derechos y por lo tanto solo podemos maximizar el derecho negativo con la acción de un Estado o de un poder, por lo menos, que pueda defenderlo eficazmente. Y la consecuencia de esto es la tercera paradoja. Asumimos que el anarcocapitalismo no es viable, a gran escala, por lo menos, o si fuera viable sería menos óptimo. ¿Por qué? Porque no se podrían defender todos los derechos negativos de los individuos en todas las circunstancias y por lo tanto sería menos óptimo que la existencia de un Estado mínimo que asegurara esos derechos. ¿Vale? Entonces, esta es la paradoja del Estado. El Estado tiene la capacidad de arrebatar derechos, tiene la libertad de darlos, los derechos. ¿Vale? Entonces, asumimos que el óptimo para maximizar derechos negativos y libertades negativas es la de un Estado comprometido absolutamente a defender esos derechos y que lo haga de la forma más eficaz posible, de la manera en que pudiera defenderlos en cualquier circunstancia, en cualquier aspecto, con total imparcialidad y de forma justa en todo momento. ¿Vale? Sin embargo, me parece una paradoja en el sentido en el que hablamos de el Estado mínimo, en ocasiones cuando hablamos de liberalismo, y sin embargo queremos tener un Estado prácticamente omnipotente, aunque haga falta un Estado omnipotente para maximizar esos derechos. Puesto que para tener un Estado que pudiera defender esos derechos negativos con esa eficacia que hemos descrito, debería ser un Estado enorme en el sentido de eficacia, enormemente eficaz, eficiente. A su vez, ¿quién controlaría ese Estado tan eficiente? Ese Estado, a la vez que fuera eficiente defendiendo los derechos negativos y las libertades, podría también ser extremadamente eficiente reprimiendo o atacando esos derechos.
cómo se controlaría ese Estado. Bueno, esas cuestiones son el control democrático que tenemos hoy en día, pues no es del todo malo a la hora de... No está del todo mal los mecanismos de balances de poderes, etcétera, etcétera. Bueno, eso es otro tema. No es del todo malo para tener ese tipo de Estado controlado, para que no se descontrole demasiado. Pero bueno, podríamos hablar incluso de un dictador benevolente que lo controlara, no un dictador que fuera absolutamente benevolente. Pero esas ideas, a la vez que lo del dictador benevolente es un poco ingenuo, lo de la democracia en cierta medida también es ingenuo, porque un Estado es difícil que se controle a sí mismo. De hecho, en la práctica vemos cómo esos mecanismos, esos balances de pesos no son del todo eficaces y al final el Estado puede tender a expandirse y a asumir competencias que no son suyas, etcétera, etcétera. Entonces, existe cierta paradoja del mínimo Estado en ese sentido, ¿vale? En el sentido de que para asegurar derechos no necesitamos un Estado extremadamente potente. Es algo lo que pasa, por ejemplo, cuando hemos hablado del tema de Somalia. Somalia, lo que le falta para respetar la libertad, a pesar de que el Estado no se involucre prácticamente en nada, porque no puede, es que el Estado se involucre para defender aquellos derechos negativos, ¿no? de esa ciudadanía. Entonces, como no puede defender esos derechos negativos, no existen de facto. Y aunque el Estado no involucre, sí que hay otros grupos con poder que lo hacen, que atacan esos derechos. Bien, en la misma medida, y volviendo a un tema anterior que hemos tratado, lo he llamado la paradoja de la libertad positiva, libertad negativa. Asumimos que el concepto de libertad correcto es el de libertad negativa. Sin embargo, en el liberalismo sí que se aceptan ciertos rasgos de libertad positiva, ¿vale? Por ejemplo, cuando todo se hace muy complejo, ¿no? Sí que debe haber un mínimo en el que se hable solo de libertad negativa, pero sí que en ocasiones hay que introducir conceptos de libertad positiva, porque si no la libertad negativa no tiene sentido. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una propiedad, tengo un terreno y alguien compra terrenos alrededor, rodeándolo completamente. Si yo no tengo la obligación de dejarte pasar a tu terreno, realmente estoy conculcando tu libertad de propiedad porque tú no puedes acceder a tu terreno, ¿no? Entonces, en ese tipo de casos, pues se podría aceptar una libertad positiva en el sentido de que te tengo que dejar pasar a tu terreno obligatoriamente. Y otros tipos, ¿no? Si queremos un estado mínimo, tendremos en alguna medida que financiar eso. No siempre va a ser posible. Financiar no siempre será posible. Hacerlo de forma legítima, entre comillas, ¿no? Financiar ese estado. Con lo cual se puede dar la obligatoriedad de pertenecer a ese estado mismamente o de financiarlo en cierta medida, ¿no? Bueno, este tipo de paradojas las pongo porque se puede igualmente ampliar hacia el infinito. Igual que he criticado la libertad positiva antes, critico ahora que el liberalismo tenga la necesidad de incluir ciertas libertades positivas para que sea un coherente su mínimo de libertades negativas. Esto se puede solventar llevándolo al mínimo absoluto, igualmente que antes. Si tú puedes desasociarte de tu estado, no existen estados o existen en su mínima expresión, pero digamos, si no existen, ahí realmente no habría libertades positivas, ¿no? Por ejemplo, la libertad de paso que he dado no tendría por qué ser necesaria. Bueno, en cierta medida, eso, todas las paradojas se solventan con el anarcocapitalismo, ¿vale? Pero, repito, sigo considerando preferible el mínimo estado a pesar de las paradojas y a pesar de los problemas, porque me parece más óptimo, me parece más realizable en la práctica en sí. Es decir,
Al final lo que se hace es eso, un punto medio de la deontología consecuencialismo, ¿no? Renuncias a cierta deontología para hacerlo factible y para hacerlo más óptimo, ¿vale? Se renuncia a cierta moralidad en ese sentido. Siempre se entiende que la filosofía es que el Estado es ilegítimo, que no tenemos por qué tener obligación a pertenecer a ningún grupo de individuos de forma coactiva, siempre debe ser voluntaria, pero al no ser factible por ciertos equilibrios de poder, yo entiendo, por ejemplo, que existe un equilibrio de Nash en el cual todos estamos obligados a tener Estado. Es decir, si ahora mismo, imaginaos que en Ceuta y Melilla no hay Estado, eso es una ciudad libre de individuos que puede impedir pues, al rey de Marruecos empezar a mandar en oleadas a inmigrantes o incluso invadirlo por la fuerza. No, al existir otros estados, una consecuencia negativa de ello es que obliga a otros a tener Estado para defenderse. Y en cierta medida pues hacer ciertas relaciones coactivas con los individuos, ¿vale? Si no, una posible descoordinación podría ser horrible frente a otro estado que esté coordinado coactivamente, ¿vale? En ese sentido existe un equilibrio mundial. Además, la cultura de los individuos igual todavía no está suficientemente avanzada como para respetar todos los derechos de forma voluntaria, todos los derechos positivos, es decir, el ejemplo del terreno en una sociedad donde alguien no lo haría porque no es un hijo de puta, por ejemplo, podría funcionar que ni siquiera estuviera obligado a hacer terreno, ¿no? O por pagos, o incluso yo te cierro el terreno, pero bueno, si me pagas, te dejo pasar, por ejemplo. Un estado donde estuviera todo coordinado y tuvieran los ciudadanos una cultura cívica muy avanzada, podría ser posible, pero no lo veo en el escenario actual, por lo que he comentado. Bien. Por último voy a hablar de un argumento que creo que hay que comentar en el capitalismo. A día de hoy no se tienen en cuenta las externalidades negativas de la acción humana en la producción. Por ejemplo, en la medida en lo que he comentado antes de lo del cambio climático, por ejemplo, podría ser un argumento en contra de que el capitalismo sí va en contra del cambio climático, en la medida en la que la contaminación no se está calculando el daño a futuro que estamos haciendo al producir. Es decir, yo si tengo una empresa, utilizo gasolina y contamino, y envío CO2 a la Tierra, estoy quitando a la gente del futuro una cierta producción, le estoy quitando algo que les interesa, que podría ser calculable en dinero, aunque es complicado, y no se le está cobrando a esa empresa por hacerlo. Al igual que si tú viertes residuos a un río, te hacen pagar a la gente del río. Bueno, en esta ocasión probablemente tendrías que pagar al Estado y no a la gente del río. Pero la contaminación de la atmósfera pues es un fenómeno global y probablemente habría que pagar a todo el mundo algo, ¿vale? No sé si estaríamos hablando de unos impuestos mundiales o de algún tipo, pero deberían existir. Esto para mí es un problema de coordinación a nivel mundial, es decir, aunque hubiera un estado muy fuerte que controlara eso, de hecho hoy en día eso no se está cobrando. Las empresas chinas están contaminando muchísimo. Probablemente si se empezara a cobrar tendría que haber una reparación de daños. Es decir, todo lo que hemos contaminado Estados Unidos, Europa, etcétera, en el pasado tendríamos que pagarlo también, si no sería injusto que empezaran a pagar hoy de cero. No, pero bueno, hay ciertos daños que se hacen, ciertas externalidades negativas que no se están calculando, no se están cobrando, y por lo tanto sí que puede hacer que haya cierta tendencia a producir de más o a contaminar de más para producir porque no se están cobrando esos daños. ¿Vale? El problema es que es muy difícil de calcular, cómo calculas, qué daño estás haciendo, etcétera, etcétera. Eso es un problema de cálculo económico, no creo que lo pueda resolver tampoco
el comunismo, aunque sí que en el socialismo y tal se podría intentar calcular de alguna forma y ponerle un cierto valor. Lo haría mal, no acertaría, pero en el liberalismo hoy en día ni siquiera se está haciendo, así que parece un problema. Bueno, para acabar, voy a hablar de los grises del liberalismo, cosas que no son ni argumentos ni en contra ni a favor. Simplemente en un principio no competen al liberalismo, pero yo creo que un liberalismo de izquierdas debería diferenciarse por lo menos del de derechas, en que acepta los principios básicos del liberalismo, igual que la derecha, respecto y restricto al proyecto de vida de otros, pero de forma voluntaria un liberal de izquierdas debería defender algunos puntos de estos grises. Es decir, debería defender sin coaccionar a otros, pero debería defenderlos. El primer punto, el derecho de los animales. El liberalismo puede existir con o sin derechos de los animales. Se puede torturar animales o no se puede torturar. Eso no afecta eso. De hecho, podríamos incluso considerar que un ser humano es más libre negativamente si puede torturar a otros animales. Pero creo que sí que debería existir una cierta deontología en ese caso a favor de los animales. Es decir, quitarle un poco de libertad negativa a los individuos en favor de algunos derechos de los animales. Yo no lo he desarrollado, un principio de derechos de los animales. Está en desarrollo ahora mismo, se está comentando mucho. Pero bueno, por ejemplo, derecho a no ser torturados por parte de los animales, derecho a... Bueno, una serie de derechos también. Depende del tipo de animal, ¿no? A no ser asesinado por diversión, a no ser formar parte de espectáculo, de exposiciones, etcétera, etcétera. Vale, creo que una izquierda liberal debería defender en parte esos derechos de los animales, a pesar de que puede existir liberalismo sin derechos de los animales. Después, algunos movimientos como el feminismo, el LGTBI, creo que el liberalismo de izquierdas debe defender aquellos aspectos culturales que reprimen la libertad de las personas, aunque no sea de forma negativa. Es decir, a pesar de que es lo que decíamos antes, a pesar de que esas personas pueden tener libertad negativa plena para tomar una acción, pueden estar bastante restringidos por una circunstancia social concreta, ¿no? Entonces, si las mujeres están muy restringidas por culpa de la sociedad para tomar decisiones y todo ese tipo, se debería defender que estuvieran por lo menos en la misma posición que el hombre. Aunque todos vamos a tener restricciones siempre vamos a estar en cierta manera constreñidos, pero es evidente que hay individuos que están más constreñidos que otros. En un país musulmán, una mujer puede estar mucho más que un hombre, etcétera, etcétera. En la misma medida, atacar las ideas a partir de la persuasión, ¿no? Y no sin atacar la libertad de nadie, ni los derechos de nadie, pero atacar aquellas ideas que son restrictivas para la libertad. Puede ser fascismo, nazismo, islamismo radical, en general cualquier radicalismo religioso. Atacarlos y defender públicamente, persuadir a la población de que son negativos, ¿vale? Bueno, efectivamente, defender pues, la libertad sexual, la igualdad de hombres y mujeres, etcétera, etcétera. Otro gris que he comentado antes, que es posible que sea de los más polémicos, podría ser el de los niños. Los niños no son ciudadanos en pleno derecho y por lo tanto tienen que estar bajo tutela hasta que logren una edad. Normalmente ponemos los 18 años, podría ser otra edad. Eso también es arbitrario, pero bueno, eso nunca se va a poder resolver del todo. Algunos liberales clásicos defendían que los niños... Von Baber, estoy haciendo mención en concreto, que los niños no deberían ser responsabilidad de nadie y que incluso los padres tienen que tener derecho a poder abandonar a los niños si quieren. ¿Vale? Ningún liberal defiende esto a día de hoy, e incluso en su época no lo defendieron. Los niños deben estar bajo tutela de alguien.
bajo el liberalismo de derechas tienen que estar principalmente a cargo de la familia, ¿no? La tutela la tiene que formar la familia. ¿Por qué? A ver, yo entiendo que la familia tiene que tener obligaciones, es decir, si tú has tomado la decisión de traer a ese individuo al mundo a partir de tu decisión, de tu libertad, sí que debes cumplir ciertas obligaciones hacia el niño, es decir, no tienes el derecho de abandonarlo, de desnutrirlo, de maltratarlo. Al tener ciertas obligaciones hacia el niño, también tienes que tener ciertos derechos hacia el niño y por lo tanto tener cierta tutela. No niego que la familia deba tener cierta tutela. Lo que pongo en duda es que deba tener absolutamente toda la tutela la familia. No lo tengo claro, de hecho. Me parece un gris que no sé en dónde debería posicionarse la izquierda liberal, pero si entendemos que los niños no tienen todas las libertades, no tienen todas las libertades negativas, no tienen todas las libertades, los derechos negativos, quiere decir que hay ciertas obligaciones hacia ellos, entre ellas educarles, alimentarles, propiciarles buena salud, etcétera, etcétera. Tradicionalmente, pues lo ha hecho siempre la familia y la comunidad. Generalmente siempre ha sido una labor compartida. Durante muchos años pues lo hizo la iglesia, ¿no? La parte de la educación, la comunidad, del pueblo. En las tribus se ocupaban en parte también el resto de la tribu de educar a los niños, ¿vale? Entonces ahí hay cierto aspecto. Es por eso que pongo ahí en el aire si el Estado debería tener cierta función en la tutela de los niños. Es complicado, bastante complicado porque... claro, ¿por qué el Estado? ¿Por qué no otra comunidad que decía la familia? Claro, ahí estarías dándole plena tutela a la familia, porque si ella decide el grupo, en última medida siempre es decisión de la familia. Entonces, ¿debería alguien más tener tutela? ¿Debería el Estado? Al fin y al cabo, si la familia muere, el niño, ¿quién se debería hacer cargo? ¿Debería tener el Estado la obligación de hacerse cargo del niño? Si existe esa obligación, también debe existir cierto derecho, ¿vale? Incluso si el Estado tiene derecho a proteger la libertad o los derechos positivos del niño, también tiene que tener cierta tutela, ¿vale? Entonces pongo en duda de si el Estado debería tener ciertas funciones como ofrecer por lo menos la opción de la educación a los niños, incluso ciertas protecciones extra por encima de otros ciudadanos. Otros grises, creo que deberíamos defender a aquellos ciudadanos que no tienen capacidad por razones físicas o de otros tipos de tener una independencia plena y por lo tanto libertad plena. Aquellos individuos que no puedan insertarse en la sociedad sí que se debería darles apoyo desde el Estado. Aquí estoy hablando de dependencia, discapacidad, de personas tan pobres, tan miserables que estén en un circo de pobreza y no puedan salir de ella, gente enferma, incluso ancianos sin familia, ¿vale? Sí que debería poder haber sí que podría tener cierta labor el Estado en ese aspecto. Bueno, ya para ir acabando, voy a hablar del aborto, tema polémico. De hecho, el candidato Javier Milei defiende prohibir el aborto. Es decir, que esto es un gris, aunque es polémico, pero es un gris en el liberalismo. Puede ser liberal y estar en contra del aborto. Precisamente porque hay dudas de si el feto debe ser ya un individuo con derechos limitados, como los niños, o a partir de que cuánto tiempo del feto debe existir esos derechos del feto. Si defiendes que desde la concepción el feto tiene derechos, debería prohibirse el aborto porque estarías atacando el derecho a la vida de ese feto, que es un derecho prioritario sobre otros derechos como el derecho a abortar. Bueno, es un caso de libertad negativa. Igual que no puedes matar a otra persona, pues no podrías matar al feto. Bien, si entiendes que el niño debe de tener derechos el feto debe tener derechos más adelante en el desarrollo, pues podrías defender el aborto. Entonces yo lo pongo en grises, creo que la izquierda debería defender el aborto, efectivamente.
Creo que es por cultura más bien religiosa que no se hace. Y bueno, hay muchos otros grises que debería defender probablemente la izquierda liberal, pero bueno, lo puedo dejar en puntos suspensivos, que ya se está haciendo largo el vídeo. Bueno, muchas gracias, hasta otra.